Vamos a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de Desde el nuestro corazón corazón, de mi corazón, danos ver recta danos de recta esperanza, esperanza, libertad, piedad, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y sentido y conocimiento, Señor, conocimiento, Señor, para para que cumplir cumplamos tu santo y tu veraz santo y veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Del Hijo y del Padre, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos, o estamos en este momento de la estructura del texto. Ya antes hemos estudiado los temas más importantes a nivel, sobre todo antropológico, de la Gaudium et Spes, ¿no? Aquí tenemos el contenido de los capítulos, al menos uno y tres, ¿no? Que los temas importantes, y vamos a la estructura del texto. Quienes ya le han dado una ojeada o una revisada pronta al texto, podrán percatarse que están unos cuadritos. Estos cuadritos van a ser una síntesis. Estos no los vamos a ver ahorita de manera inmediata porque quiero que vayamos directo hacia los comentarios acerca de la estructura del texto, que aquí se va a comentar lo que está expresado acá, ¿no? Entonces vamos a irnos hacia los comentarios en primera instancia. Pero bueno, ¿quién nos puede ayudar a iniciar la lectura de esta noche? Aquí en el 3.2.1, estructura del texto. Lectura del texto. ¿Por qué privilegiar un análisis estructural del texto? Se sabe que la génesis del texto conciliar fue complejo. Gaudium et Spes es el resultado de varios ciclos de redacción, enmiendas, correcciones. Nueva redacción a lo largo del concilio. En cada revisión del texto realizado por el Pleno del Concilio, hubo propuestas de cambio de estructura, de temas, de párrafos, de frases o palabras. Tal proceso de redacción implica que los padres conciliares dieron finalmente su aprobación, al menos a dos elementos del texto actual, a su estructura y a su contenido. De ahí que un análisis estructural sea importante, porque la forma del texto fue muy trabajada, especialmente en lo que a los tres primeros capítulos de Gaudium et Spes se refiere. Eso, gracias, Octavio. Y les digo, aquí después viene, bueno, la estructura del capítulo primero, los temas importantes, y van a estar expresados temas que ya habíamos visto hace 8 días acá, ¿no? Solo que aquí en un modo de esquema, la dignidad de la persona humana en el propósito creador, la imago Dei o imagen de Dios, hombre y mujer están hechos a imagen de Dios, la historicidad de la persona y de la comunidad humana, el pecado, la salvación, el llamado a la esperanza, que es la persona humana. De aquí la condición humana, el hombre está constituido con cuerpo, está constituido con alma y entre uno y otro también la interioridad. Inteligencia, verdad y sabiduría también son parte de la condición humana, como la conciencia moral, ¿no? Después también está este significado del actuar humano, la libertad humana y el misterio de la muerte, la negación de Dios y del significado del ateísmo, que hay diferentes formas. Dentro de este ateísmo está el ateísmo radical que comentábamos. El ateísmo es un vivir sin Dios. El ateísmo radical implicaría no solo vivir sin Dios, sino incluso acabar en un cierto sentido con aquellos que sí profesamos la fe, también un poquito complicado en ese sentido. Iglesia y el ateísmo, que debe de haber diálogo entre creyentes, iglesia, y no creyentes, el ateísmo, ¿no? Cristo como hombre nuevo, plenitud de la imagen, de esta, es interesante, porque con lo que de alguna manera está acá, la dignidad de la persona
humana como Imago Dei o imagen de Dios. Con eso mismo va a cerrar el capítulo 1. Cristo como hombre nuevo, plenitud de la imagen por eso, plenitud del significado y plenitud del amor. En este sentido, el cumplimiento en Cristo, ¿no? Después acá, persona, comunidad y comunión, el género humano como comunidad, unidad, fraternidad, interdependencia entre personas y sociedad. La persona es quien construye a la sociedad, pero la sociedad también construye a la persona, el bien común, la dignidad humana, benevolencia y diálogo. Bueno, aquí los diferentes temas, ¿no? La ética individualista, de la cual tendríamos que quitárnosla porque no es solo lo que yo haga bien, sino lo que podamos hacer bien y aquello que yo haga, tanto me beneficia o me perjudica a mí, ¿no? La responsabilidad y participación, Cristo Verbo encarnado, la otra estructura, actividad humana, bajo la luz de la revelación. Esto solamente lo voy enunciando porque en los comentarios posteriores es donde va a estar mayormente expresado, ¿no? Objetivos de la actividad humana, la transformación del mundo, ya lo tenemos desde las mismas primeras páginas del Génesis o capítulos del Génesis, ¿no? El hecho de que se nos ha dado todo lo creado para que lo dominemos, ¿no? Que esa es la expresión de transformación del mundo, humanización del hombre y del mundo, normas de la actividad humana, una justa autonomía de las realidades terrestres también. Aquí decíamos, hablábamos de una libertad, incluso una libertad hasta religiosa, ¿no? La deformación de la actividad humana por el pecado, la perfección de la actividad humana en el misterio pascual, y que todo va a concluir en la tierra nueva y en el cielo nuevo, esta famosa parusía o la recapitulación de todo a nivel ya de perspectiva o de reflexión escatológica, ¿no? Aquí está el panorama, pero les digo, nos vamos a encontrar con estos comentarios acerca de la estructura del texto, que son los comentarios de los cuadros anteriores, ¿no? Pues bueno, partiendo de ahí, ¿quién nos puede ayudar con estos comentarios acerca de la estructura del texto, por favor? Leo, Iván, Adelante, por favor, Noeli. comentarios acerca de la estructura del texto. Los esquemas que he presentado hablan por sí solos y no requieren de una paráfrasis en lo que a su temática se refiere. Los comentarios que voy a expresar a continuación se refieren a la dinámica del argumento y por ende de la antropología teológica que propone el concilio en este texto. Los esquemas anteriores demuestran que existe en el conjunto de los 3 primeros capítulos de Gaium en Despex un único esquema de redacción que presenta una progresión dinámica hacia el último párrafo, explícitamente teológico y cristológico. A su vez, cada capítulo empieza con un primer párrafo, solo implícitamente teológico, en el que las nociones del Espíritu, de Cristo o de Dios aparecen con leves matices y con afirmaciones prototeológicas. Esto es, que siendo teológicas, no llegan a explicar su dimensión teológica. Por lo tanto, cada capítulo se constituye sobre la progresión que va del orden de la creación al de la salvación. Esta progresión se realiza por medio de la encarnación del Verbo, en cuanto éste asume y redime a la humanidad. Parte del genio de este esquema radica precisamente en el hecho de que la encarnación se desvela desde su polo humano, desde la condición humana, don y capacidad natural, valores y norma, límites, ambigüedades y condición caída, en cuanto asumida por Cristo, tal y como los desvela el último párrafo.
Esta coherencia estructural de los tres primeros capítulos constituye definitivamente el mayor cuadro interpretativo de la antropología conciliar, un cuadro teológico dinámico que muestra la transfiguración de la condición humana en Dios por medio de Cristo y del Espíritu. Otro elemento recurrente en la estructura de estos tres primeros capítulos son los bloques de párrafos centrales que desglosan elementos de la condición humana, de su vocación histórica y trascendente, para invariablemente hacer notar la ambigüedad de esta condición marcada por el pecado. Si hay una peculiaridad antropológica en Gaudium et Spes, esta sea quizá la más destacable. El hombre es presentado como un ser frágil, cuyas capacidades fracasan debido a su fragilidad, azotado por la tensión de la esperanza. Bourdain muestra de manera convincente en su estudio la importancia de esta aproximación a la condición del hombre a partir de sus capacidades y de su fragilidad. Es una constante de estos tres capítulos el hecho de que la ambigüedad de la condición humana lleve a un punto donde confluye tanto la vocación histórica del hombre como su vocación trascendente, la condición, la condición histórica humana en su dimensión trágica, se abre sobre la oferta en Dios de salvación. Este esquema, repitiendo en cada uno de estos tres primeros capítulos, no tiene como propósito justificar la fe. El concilio no propone aquí una simple apologética de la fe, sino una visión cristiana que asume plenamente la fragilidad de la condición humana. No solo niega la realidad de esta ambigüedad propia de la condición humana, sino que también da razón de la esperanza que habita al ser humano, pero no lo hace basándose en una fe solo humanista, sin trascendencia, sino en la fe de la acción de Dios en el hombre y en medio de los hombres. En el primer capítulo, los tres bloques, libertad humana, misterio de la muerte y ateísmo, forman una triada. La libertad humana misma de los demás y del mundo, libertad entendida como capacidad para autorrealizarse, para dar sentido a la propia vida, fracasada ante el misterio de la muerte que deshace el hombre y que parece querer burlarse de los significados que ésta ha podido dar de sí, de los demás y del mundo. Así, el concilio presenta el ateísmo no tanto como catarsis de la fe, sino como opción que se acomoda a la absorbida de la libertad humana y acepta la falacia de la esperanza humana. El sentido del ateísmo se entiende en el interior del absurdo de la existencia humana. En este punto, precisamente diferente, la experiencia cristiana, que reconoce tanto la validez de la libertad humana como su falacia acerca del horizonte histórico de la muerte, es el último bloque, el cristológico. El texto conciliar afirma que el hombre, tanto sentido, tiene la libertad como la esperanza. El último párrafo acerca de Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, muestra la solución a los dos temas que atraviesan la condición humana. 1. La angustia de la libertad confrontada a la muerte. Y 2. La esperanza de una libertad que no es vacúa. La antropología de Gaudium et Spes se constituye, por lo tanto, sobre la paradoja humana,
para mostrar la unión fecunda de estos dos temas en la persona de Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Esta repetición en cada capítulo de la misma estructura proporciona una dinámica narrativa idéntica en todos los capítulos, sin dejar de tener en cada caso un énfasis diferente. En el conjunto de los tres capítulos se observa una progresión no lineal en la antropología, es decir, una progresión que agrega sucesivamente nuevas temáticas a una narrativa coherente. Solo el conjunto de estos tres capítulos proporciona la respuesta que Gaudium en Despes da a las esperanzas y alegrías, las inquietudes y las angustias que atraviesan nuestra condición humana. Si se puede hablar de una antropología conciliar, esta se constituye sobre cuatro dinámicas fundamentales. A. De la ambigüedad de la existencia humana al sentido y la caridad. B. De la angustia a la confianza y la esperanza renovadas. C. De la incertidumbre a la acción. D. De la potencia a la realización plena. Cada una de estas constituye más una dinámica que en ese eje temático, una dinámica de transfiguración de la condición humana. Es a lo largo de esta dinámica como se constituye la antropología del concilio. Ahora bien, el siguiente cuadro muestra de manera sencilla la progresión propuesta en cada capítulo, tomando exclusivamente su principio y su fin, es decir, el punto de partida y el punto de llegada a la dinámica que se propone recorrer el capítulo. Se ve entonces claramente que el conjunto se puede leer tanto vertical como horizontalmente hasta llegar a la conclusión: el Espíritu de Cristo anima la historia humana. Gracias, Noria. Dame un segundito en lo que vemos este cuadrito y ahorita continúas. Este cuadro 5 está visión sinóptica de la dinámica de los tres primeros capítulos de Gaudium et Spes. Se puede leer, decíamos, bueno, dice el autor, de manera vertical como de manera horizontal. Fíjense, en el capítulo 1, la persona. ¿Qué cosa es la persona? Imagen de Dios. ¿No? Y en este caso, Cristo, en cuanto miembro de la Trinidad, es el auténtico o la auténtica imagen de Dios. Nosotros en el Génesis podemos ver esto, que hemos sido hechos a imagen de Dios. Y está bien perfecto en el Génesis o en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo decimos claramente también que Cristo es la plena imagen del Padre o la plena revelación del Padre. Luego entonces podríamos decir entonces, en última instancia, ¿quién es imagen? ¿Nosotros o Cristo? Tendríamos que decir que es Cristo la verdadera y auténtica imagen y nosotros somos imagen de la imagen de Dios, ¿no? Visto desde aquí, que lo podríamos ver, ustedes seguramente también han escuchado esta expresión de somos hijos en el Hijo. ¿No? Es decir, nosotros Ujú. somos hijos adoptivos por Ya. Dios en Cristo. Entonces, medianamente podremos seguir esta analogía. En el capítulo 2 está la comunidad, pero hablar de una comunidad se puede expresar simplemente pues como que se puede vivir juntos, ¿no? O pertenecer a algún grupo. En todo caso, pero no siempre la comunidad implica comunión. Aquí lo que para nosotros implicaría esto, hablar de comunidad implica hablar de comunión. Y en este caso, Cristo, en cuanto su espíritu, anima a la iglesia. ¿Cuál sería nuestra mayor comunidad en comunión? La iglesia. Pero como estamos hablando a nivel antropológico, todo lo que digamos a nivel antropológico se dice también a nivel cristológico, en cuanto que Jesucristo no solamente es verdadero Dios, sino también verdadero hombre. ¿No? Entonces, después el capítulo tercero habla de la acción, buscar y amar a Dios en la actividad humana, y el Espíritu de Cristo anima la historia humana.
Como hemos visto, el mismo concilio no se desprende, bueno, y específicamente en este documento, en la Gaudium et Spes, no se desprende o no se olvida también de la actividad humana. Por eso acción, buscar a Dios en la actividad humana y el Espíritu de Cristo anima la historia humana. Si lo leemos a nivel horizontal, la persona, expresaba hace un momento esta relación, la persona es construida por la comunidad, pero la comunidad a su vez también es construida por la persona, ¿no? Nosotros no hablamos de una persona, por ejemplo, aislada, aunque sea por la sola madre del niño, o de la niña, según sea el caso, eso ya estaríamos hablando de una comunidad. Muy pequeña, pero comunidad. Entonces, persona, comunidad. Y esta comunidad construida con personas lleva a la acción. En cuanto que somos imagen de Dios, estamos llamados a la comunión. ¿Por qué? Porque la Trinidad en sí misma es comunión. Es Padre, es Hijo y es Espíritu. Y a pesar de que son tres personas distintas, conforman un único Dios. Entonces, la imagen de Dios, o en cuanto a imagen de Dios, nosotros estamos llamados a la comunión. Y esta comunión, en el tono de la acción, que es buscar y amar a Dios en la actividad humana. En cuanto a imagen de Dios, decíamos, también estamos llamados a dominar el mundo, o como dice el Papa Francisco en Laudato Si, dominar implica cultivar, ¿no? Y después abajo, fíjense, Cristo en cuanto miembro de la Trinidad es Cristo en cuanto su espíritu anima a la iglesia, pero el espíritu de Cristo anima la historia humana. Es decir, hay una relación entre Cristo, la Trinidad, Cristo, la neumatología o cristología y neumatología, e incluso eclesiología, si se fijan, ¿no? Aquí, cristología, ¿no? Con Trinidad, Cristología, con Neumatología, el estudio sobre el espíritu, y Eclesiología, el estudio de la o sobre la iglesia. No solo el trato es de Cristo hacia la neumatología, sino de la neumatología hacia la cristología. Y aquí nuevamente la historia humana, podemos decir nuestro día a día que también se va configurando por Cristo, el Espíritu. Y bueno, aquí no aparece de manera explícita el Padre, ¿no? Pero también tendríamos que tenerlo aquí claro en la Trinidad, ¿no? Ahí estaría incluido de alguna manera, aunque no esté expresado tal cual como Padre, pero aquí lo tenemos, imagen de Dios, ¿no? Aquí a Dios a secas, ¿no? Pero que ahí podríamos irlo encontrando, ¿no? Bueno, ahorita viene otro punto antes de la conclusión y ahí hacemos un altito para ver si hay algún comentario, ¿no? Noelia, ¿puedes continuar, por favor? Aquí en cinco, en conjunto, tienes apagado tu micrófono. Sí, perdón. En Ay, conjunto, el análisis completo de la estructura y del argumento de estos tres capítulos permite resaltar que la antropología de Gaudium et Spes no está centrada ni en la cristología ni en la pregunta acerca de la autonomía de las realidades creadas, ni tampoco en el discernimiento del signo de los tiempos, sino en la responsabilidad humana frente a su vocación histórica y trascendente a una ética teológica de la responsabilidad humana frente a una vocación histórica y trascendente. El objeto de esta responsabilidad es la realización de la plena dignidad espiritual del hombre. Quizás sea necesario insistir en la idea de que Gaudium et Spes no propone una ética de virtudes, ni tampoco una ética de la opción fundamental. Es lo que nos propondríamos denominar una ética de la transfiguración del hombre, una transfiguración tanto de sus capacidades como de sus fragilidades, de sus esperanzas
como de sus angustias, de sus fuerzas como de sus fracasos. El hombre, orientado a Dios por medio de Cristo y de su Espíritu, y se vuelve libre y responsable de la historia una libertad para la libertad. Muchas gracias, Noelia. Abrimos un poquito el foro, alguna resonancia de esto, una libertad liberada para la libertad, que no es que sea un juego de palabras, ¿no? Pero no siempre la libertad o lo que se pudiera entender genuinamente como libertad puede estar liberada, ¿no? Y que, fíjense, porque acuérdense que cuando hablamos de libertad nos tendremos que hacer dos preguntas, ¿no? ¿Libertad de qué? Y libertad para qué. ¿No? Ah, no, pues yo quiero verme liberado del trabajo. Ok, ¿para qué? Pues para descansar, por cuestión de salud, etcétera. Está bien, ¿no? Pero si nos queremos ver liberados del trabajo nomás para rascarnos el ombligo sin oficio ni beneficio, pues entonces no tiene como mucho sentido, ¿me explico? Al menos en esta dimensión. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de crear historia y una historia que vaya en función del reino, ¿no? Entonces, por eso les digo es un descansar para humanamente reponer mis fuerzas, pues adelante, ¿verdad? A todo dar, es la expresión, es también parte de todo esto, pero si nada más es pues para ver qué hago, si nada más es para no tener que hacer, entonces ahí ya del todo como que no tenemos muy clarificado el para qué queremos cierta cosa, en este caso la libertad concretamente, ¿no? Y también ustedes saben que muy como de doble A, ¿no? El primer paso para reconocer una adicción, bueno, para superar, perdón, la adicción es reconocer que se tiene la adicción. Entonces podríamos pasarlo para acá análogamente y decir, claro, para reconocer de qué necesito liberarme, necesito reconocer a qué estoy anclado para desde ahí poder decir, por supuesto, me necesito liberar de esto, de aquello o de lo que sea, ¿no? En este caso de ahí también la expresión, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiera ver su realidad en la cual se encuentra. Entonces, si no vemos de aquello de lo que nos necesitamos ver liberados, pues entonces no podríamos liberarnos aunque supiéramos de qué estamos absortos y de qué nos necesitamos liberar, pero si tampoco tenemos claro el para qué, pues también podremos vernos liberados, pero después quedará el ¿y ahora qué hago? ¿No? En fin, ¿alguna resonancia de esto? ¿Algún comentario? Gloria, adelante, por favor. Buenas noches, maestro. Fíjese que hoy, bueno, entré a pastoral de penitenciaria Ujú, y hoy precisamente hoy nos tocó entrar los miércoles, entramos y hablábamos precisamente de la libertad, porque hablaba de la cuaresma el tema y de la liberación del pueblo de Israel del Egipto, ¿no? ujú, Entonces ahí los chicos mencionaron precisamente esto de la libertad y lo asocia ahorita con lo que estamos viendo, porque ellos mismos dicen que adentro, donde supuestamente están sin libertad, ellos se sienten liberados de su vida pasada. Es un grupo que está, la verdad, se está evangelizando y están muy interesados y hablan de esto y aquí lo asocio con eso que aparentemente están privados de su libertad física, pero dice que de su forma de vivir anterior están liberados gracias a Dios que los ayudó, que ahí lo encontraron y que les ha ayudado y mucho en su vida, ahí como internos. ujú, Y sí, sí, pienso que es esa la libertad la que debemos seguir, ¿no? Esa libertad que aún dentro de las circunstancias de vida difíciles, estamos en esa libertad de amar a Dios, de servirle, porque ellos mismos dicen que dentro sirven a sus demás hermanos y todo eso.
y se me hace pues una como comparativa de eso que dice de la libertad, como dice libre, Libertad libertad, liberada. ajá, ahí lo puedo yo, no sé si esté bien, maestro. Sí, sí, Gloria, exactamente, porque esta libertad liberada, mm, podemos también entenderla como desde lo histórico material, ¿no? Como en el caso de quien no está libre, ¿no? Por algún mal que cometió en la sociedad y lo está pagando, etcétera, como querramos verlo por ahí, ¿no? Y también esta libertad de ser nosotros en el aspecto como más interno, de dejarnos libres a nosotros mismos justamente de aquello malo que se ha cometido, ¿no? Y pues bueno, ahí está esta doble libertad que también tendremos. Por eso hablamos de libertad, de qué es lo que nos vemos librados en Cristo, pues evidentemente del pecado. Recuérdense que el pecado también tiene esta doble dimensión, tanto anímica o del alma como corporal o física, ¿no? Entonces, evidentemente nos necesitamos liberar tanto de una como de otra cosa. En el caso concreto que pone Gloria, pues la libertad como corporal o histórica, pues es un poquito más difícil por la situación penitencial propiamente dicha. ¿No? Evidentemente en este caso, claro, es un caso muy, muy concreto. ¿No? Pero sí tendremos que aprender a coordinar tanto esta libertad en un aspecto como más espiritual, más anímico, y la libertad también en una especificidad más histórica, más corpórea incluso, ¿no? Que ahí tendríamos. En que ahora se suele hablar mucho de estas famosas relaciones tóxicas, ¿no? También vernos liberados de este tipo de relaciones, ¿no? O incluso de trabajos tóxicos, ¿no? También vernos liberados. Ya ven que, bueno, no sé si ya se ha realizado, apenas todavía es una propuesta. No seguí bien la nota de lo de la desconexión del trabajo. ¿No? Que una vez se acaba tu jornada laboral ya no te pueden molestar ni por un mensajito, ni pásame esto, ni pásame el otro, ¿no? Que también es parte de aquello, ¿no? En fin, todo esto que necesitamos ahí vernos, liberados, pero vuelvo al punto, ¿no? Ahí podremos ver de qué, pero parte importante también es para qué. ¿No? Y en este caso que pone Gloria de lo penitencial, ahí hay un claro ejemplo muy concreto, particular, ¿no? Pero que viene al caso completamente. Muy bien, ¿algún otro comentario? Sí, Iván, Sí, aquí en el punto 5 hay ajá, una parte que me llamó la atención. Dice, en la responsabilidad humana frente a su vocación histórica. Y más abajo termina la realización de la plena dignidad espiritual del hombre. Yo lo entiendo como que sí tenemos una responsabilidad, ya hablando dentro de nuestro ministerio, ¿no? Una responsabilidad de transmitirla para tener una plena satisfacción o una plena espiritualidad con nosotros mismos para poderlo transmitir. ¿Sí lo puedo entender así? sí, 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 exactamente, porque también tendremos que partir, no en sentido genérico de la dignidad del hombre o dignidad espiritual, sino tendremos que partir de mi dignidad espiritual, y aquí no en el sentido egoísta, ¿no? Ujú. Pero sí de mi dignidad. Aquí podemos asumir esta comparativa, por ejemplo, en los aviones, ¿no? Que dicen, si vas incluso con niños pequeños, lo importante es que tú primero te pongas la mascarilla o el oxígeno en cualquier caso, y después al niño o a la persona con la que vas, ¿no? La idea, ¿por qué? Es porque si no, en la medida en lo que tú se la pones al otro, puede que ni el otro ni tú puedan salvar, claro, hablando de una catástrofe, pues, ¿no? Pero que viene aquí al caso, que visto así podemos decir, ay, pero ¿cómo voy a dejar a mi hijo o mi hija? Primero me voy a cuidar yo, etcétera. Pero pues es que se trata justamente de que si no comenzamos con nosotros, pues es imposible que yo pueda buscar la dignidad de cualquiera de ustedes si ni siquiera yo busco mi propia dignidad.
Sería un poquito absurdo porque en ese caso no tendría la experiencia de concretamente qué significa la dignidad o qué, cómo es experimentar la dignidad. Y aquí recuerdan también el documento magisterial que ya leímos de la dignidad humana. ¿Se acuerdan que habíamos dicho hay diferentes tipos de dignidad? La moral, la social, ¿no? Y la de ontológica, que esa jamás se va a borrar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto. Entonces, partiendo de ahí, evidentemente, si nosotros no asumimos, o cada uno de nosotros no asume su dignidad, mi dignidad, pues entonces, ¿cómo podríamos estar buscando la de los demás? Pues no sería del todo, ¿no? Pero por eso, partir de mi propia dignidad y de mi propia dignidad dignificar al otro, ¿no? También por ahí podríamos irnos. Muy bien, bien, bien. ¿Algún otro comentario? Bien, si no pasamos a la conclusión, ¿quién nos ayuda con este punto 4, por favor? Maestro. Adelante, por favor. Conclusión. A modo de conclusión, quiero descartar dos puntos particulares que resultan de esta reapropiación de texto de Gaudium et Spes. El primero es el fracaso del propósito de diálogo con el mundo con el que empecé. Me pregunto si el fracaso del diálogo con el mundo que ha intentado la Iglesia no está ligado precisamente a un tipo de infidelidad al concilio más que al texto mismo de Gaudium et Spes. Efectivamente, el tono y el argumento de todo el documento conciliar es explícitamente teológico. Su coherencia es abiertamente teológica y no intenta en ningún momento entablar un diálogo bajo capa de razón secularizada. Los padres conciliares tomaron esta perspectiva en contra de la opinión de varios expertos, que no pensaban que se pudiese entablar un diálogo con el mundo sobre la base de argumentos teológicos. Solo un discurso fundado en la razón, una razón natural en el discurso de los expertos, permite salir al encuentro del otro, tanto del creyente como del no creyente. Tal como he mostrado, los padres no optaron por este modelo. Aquí tenemos un texto que es teológico y que es propuesto como modelo de diálogo con el mundo. Visiblemente, el concilio consideró que para hacer frente a la secularidad del mundo, el mejor elemento no era reducir la razón a su disminución secular, sino mantener que un argumento teológico pertenece al ámbito de la razón, incluso de la razón pública. Su racionalidad, su coherencia racional, si bien trascendente, no deja de ser comunicable e inteligible, aun cuando no se comparta la fe que se está expresando. En este sentido, la recepción del concilio fue poco fiel a la propuesta en Gaudium et Spes, y quizás el fracaso de un diálogo con la sociedad sea precisamente debido, al menos en parte, a esta autocensura del discurso religioso en el terreno de lo público. Al prescindirse de su coherencia teológica, el discurso de la Iglesia pierde su especificidad, se vuelve vago y banal, afirma lo ya aceptado por todos, lo que responde a un consenso general, pierde hasta su propia razón imprescindible para el diálogo con el otro. Si no se dice nada en particular y todo en general, y además se repiten obviedades consensuradas, entonces nadie entiende la razón del dialogar. Quizás convendría revisar el discurso de la Iglesia de los últimos 50 años y preguntarse si ha sido fiel al espíritu del concilio. 2. El segundo elemento que quiero descartar vierte sobre los signos de los tiempos, vierte sobre los signos de los tiempos. Si se busca en cualquier manual moderno de teología moral, probablemente no se encuentre ni un solo capítulo sobre el juicio moral.
la desaparición de la exposición del sano juicio ético en los tratados de ética teológica es un signo de los tiempos, de la teología moral. Parece que el cristiano básico puede prescindir en esta época feliz de todo tipo de juicio moral, siendo suficiente algún tipo de opción fundamental básica. Increíble ingenuidad o cobarde capitulación. Hannah Arendt, Hannah Arendt ya lo lamentaba en sus reflexiones sobre el juicio a Adolf Eichmann y veía en él una de las causas de la banalidad del mal. No puede aquí indagar la razón compleja, no puedo indagar las razones complejas de esta desaparición del juicio ético del discurso público o de la ética teológica, pero al menos que Gaudium et Spes sitúa el discernimiento en el centro de su discurso, considerándolo como una de las tareas que incumbe a la responsabilidad del hombre. El juicio responde a la ambigüedad y complejidad de las situaciones concretas que vivimos y trata de ofrecer la luz de la revolución a fin de discernir el significado, el valor y las prioridades que nos permitan vivir y esperar. Se trata de un juicio urgente y necesario para humanizar al hombre y al mundo. Si no se disciernen los tiempos, no vamos a poder encaminar al mundo y al hombre hacia su plenitud en Cristo. El último párrafo del tercer capítulo de Gaudium et Spes, que aborda el tema de la acción, afirma que solo mediante el discernimiento podremos dar razón del sentido de nuestra vida y de nuestra esperanza. Si no juzgamos, no seremos capaces de explicar por qué vivimos y por qué esperamos. Estamos, por tanto, ante la necesidad de rehabilitar un cierto tipo de juicio, pero no un juicio de tipo legal, ni siquiera aquel propio de la moral casuística, sino aquel juicio que, en medio de la ambigüedad del mundo, nos abra las puertas de un futuro posible. Y ahí se acaba. Sí, ¿verdad? Me parece en Sí, blanco. maestro. Sí, ya. Muchas gracias. Fíjense, entonces, ya vamos cerrando con estas dos, gracias, Gloria, con estas dos expresiones, o con estas dos formas. Primero era el propósito que había tenido el autor, o que nos había planteado que tenía el autor, que era diálogo con el mundo, ¿no? El mismo concilio. Pero se va a poner un poquito complicado en la razón de que el mismo concilio pide este diálogo con el mundo, pero evidentemente al concilio no le toca generar todos los temas en los cuales dialogar con el mundo, ¿no? El documento es directivo en el sentido de decir, tocaría esto, tocaría aquello, pero ahora a la reflexión teológica y a la iglesia misma le toca ver en qué temas hay que dialogar con el mundo. Por ejemplo, a nivel antropológico, lo que estaba muy presente en estos momentos, 1900, del 62 al 65, que es durante se da el concilio, estaba muy presente, acuérdense, pues estamos a más o menos 20 años de acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces en el 45 acaba la Segunda Guerra Mundial, y entonces a partir de ahí viene toda esta revolución también antropológica, ¿no? Y de ahí vendrá entonces muy, muy en boga en ese momento la idea de la dignidad humana. Y acuérdense, después de acabada la Segunda Guerra Mundial, poquitos años después va a surgir la ONU, justamente como un organismo internacional capaz de mediar todas las dificultades internacionales para no volver a llegar a una guerra, ¿no? Cosa que ahora no se ve realizada con todos los problemas allá en Medio Oriente y demás, ¿no? Bueno, eso es otro rollo, pero que ahí estaría la ONU fue creada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial para no volver a caer en esto. Y años más tarde el Concilio Vaticano II va a intentar dialogar con el mundo y va a decir, claro, hay que dialogar,
en lo antropológico, que es nuestro tema, ¿no? La dignidad humana. Pero al concilio no le tocaba porque además no le competía, así sin más decir en qué temas sí podía dialogar y en qué temas no. Porque hoy, por ejemplo, a nivel antropológico, tenemos el posthumanismo, ¿no? Tenemos toda la expresión incluso de lo que se ha denominado inteligencia artificial, ¿no? Es decir, temas que en el momento del concilio, pues evidentemente no son previstos porque, pues porque no están ahí, ¿no? Pero que posteriormente van a ir surgiendo. Entonces es ahí donde toca. La problemática con el concilio para muchos críticos es que se ejecutó el concilio, se abordó el concilio, pero ya después no tuvo una continuidad muy fuerte dentro de la iglesia por muchas razones. ¿No? Es una crítica muy severa de algunos teólogos, que después del concilio vino un freno al mismo concilio en todo esto del diálogo con el mundo, ¿no? Que aquí podemos hablar de perspectivas, etcétera. Que incluso esta semana, hace unos días, murió Jürgen Habermas, uno de los grandes pensadores bueno, del siglo pasado y de nuestro siglo, evidentemente, murió en estos días, pero él ha tenido o tuvo diálogos muy intensos, en el buen sentido de la palabra intensos, entre el ateísmo, entre una persona no creyente y un creyente tan grande como lo fue Ratzinger, ¿no? Y tuvieron diálogos muy interesantes en esta esfera de lo que aquí tenemos ay, montanos, pero de lo público, ¿no? Aquí que se nos presentaba lo público. Aquí en lo moral, me parece, se me pierde ahorita de pronto. Lo malo de este tipo de artículos es que está tan compacto que a veces se pierden un poquito las cosas, pero bueno, ahí donde hablaba de lo público, ¿no? Es justamente esta dimensión pública de la teología, ¿no? La teología necesita hacerse pública en el sentido de entablar un diálogo, claro, desde mi confesión de fe con aquellos o que creen en otra cosa o en otro Dios o que simplemente no creen, ¿no? Podríamos verlo así. Entablar este diálogo en el ámbito público también es una dimensión de la teología, ¿no? Que por momentos se ha diluido, pero que ahí está. Y uno de los temas más que importantes en el diálogo de la teología y de la iglesia misma, entiéndase dentro de la teología o la teología dentro de la iglesia, pues es lo antropológico, ¿no? Lo antropológico. Y a ver, mundo, yo iglesia, ¿cómo ves al hombre tú? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo podemos dialogar? ¿Cómo podemos hacer? Porque a final de cuentas los dos, en un sentido amplio, tendremos la misma finalidad, que es la dignidad humana. Nosotros somos imagen de Dios, tú bajo los derechos humanos, que en última instancia también tienen, según nosotros, el fundamento de la imagen de Dios, ¿no? Otros fundamentos serán, otras perspectivas, claro, pero podríamos decirlo así, que la punta del iceberg, ¿no? Es lo antropológico, la dignidad humana. Ya del agua para abajo ya están todos los fundamentos y que evidentemente va a ser un poquito difícil que los no creyentes asuman nuestros fundamentos o que nosotros creyentes asumamos los fundamentos no creyentes, evidentemente, porque es parte de nuestra identidad. No, pero sí tendríamos que tener en cuenta que lo antropológico, muy especialmente en estos tiempos, ahora también con los dichosos Terians, ¿no? Que hace unas semanas estuvieron muy en boga, ¿no? Estas personas, justamente ahí es donde podríamos entrar, pues, en diálogo con todas estas bases antropológicas que tenemos aquí del mismo concilio y, pues, bueno, que se elaboraron evidentemente después de este documento, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Oiga, profe, Sí, hoy un poco, pero quiero ver si, a ver, un poquito de mi resumen que fui haciendo, a ver si me quedó bien la idea. sí, El primer propósito del autor fue un diálogo con el mundo, ¿sí? Las perspectivas, ese propósito del que ya se habló, pero está complicado porque el concilio no genera todos los temas. Lo teológico es lo que se revisa, lo que es que hay que dialogarse, lo que se tiene que abordar, pero se frenó y no hubo continuidad.
Entonces, la teología entra al diálogo y se debe de hacer en el ámbito público, pues los que creen, los que no creen o los que creen en otra cosa. Se hablaba en la clase pasada del ateísmo, ¿no? También en Ujú. y bueno, ella al final nos dice que ser hijo de Dios ese es un fundamento y lo antropológico se maneja en la dignidad humana. Más o menos, o me quedé corta porque es que llegué tarde. No, sí, está Tenía bien. que Ya, estar. ya nada más ahí puntualizaría o matizaría el concilio no siguió para algunos teólogos y bajo ciertas perspectivas, porque también decirlo así sin más, como que parece, igual yo me expresé como muy corto en ese sentido, sería entonces decir que pues que el concilio simplemente no fue dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, para ciertos teólogos y ciertas perspectivas o ciertos temas, sí fueron así como, sabes que como que mejor no le tocamos ahorita, ¿no? Vamos dejándolo. Y digo, y aquí ya tendríamos que meternos más a fondo qué temas y todo esto, ¿no? Pero en lo general ahí podríamos, decirlo. Ok, pero es que con este resumen que yo hago, yo ya veo mañana el video completo y entonces ya rescato si algo, ¿no? Y ya Sí, si sí, no, sí. me parece. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Pati. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, Iván, Sí. ya casi al final del último punto, Ajá. algo que también es como para pensarlo y analizarlo, dice, se trata de un juicio urgente y necesario para humanizar al hombre y al mundo. Hablamos hace un rato de la responsabilidad, ¿no? De la urgencia, ajá, de la urgencia que nos toca, pues seguimos en esta línea de transmitir o medio de entender o darnos a explicar, ¿no? Una necesidad urgente para el hombre y para el mundo, ¿no? Ujú. Sí, justo ese sería como juicio moral también que a ver, esto a veces resulta un poquito complejo de abordar porque como estamos, se ha solido decir, ¿no? En esta generación de cristal, ¿no? Que no se le puede decir nada a ciertas personas porque pues ya lo malentienden, lo malinterpretan como un ataque directo, frontal, diríamos directo y a la yugular. ¿No? Que ahí es donde ya se empieza a poner un poquito complicado y el hecho de decir, oye, Noelia, ¿sabes qué? Me parece que en este punto concreto yo no coincido contigo, eso ya es peor que una grosería. O eso mismo ya es una grosería, ¿no? Nos metemos en algo complejo, sobre todo cuando en nuestra sociedad nos encontramos esta idea de el entender no es que los cristianos o los católicos o los creyentes, sin más, son bien mochos, son bien así, no tienen la mente abierta ni nada. No, ok, una cosa es tener la mente abierta y otra que ya se haga una permisividad tremenda y total, de absolutamente todo, ¿no? Porque en este caso entonces, ¿qué es el gran problema de lo que hoy llamamos posmodernidad? No hay un fundamento. Y si no hay un fundamento, yo no puedo decir que está bien o que está mal, o en el mejor de los casos digo que está bien o que está mal, en función del momento específico que a mí me toca, ¿no? Ah, pues esto me conviene, está bien, esto no me conviene, está mal, pero nos caemos, que es la problemática en realidad de nuestra sociedad, que no tenemos un fundamento sólido, ¿no? Por eso ahora, que en cierto sentido es bien, bien válido y bien padre el hecho de que haya diferentes versiones de un mismo acontecimiento, diferentes verdades, diferentes formas de acercarse. El problema está cuando esto se extrema tanto que entonces, Betty tiene su verdad, Cuquita su verdad, David su verdad, Marce su verdad, Pat su verdad, Noelia su verdad, Iván su verdad, y todos la expresamos, nos entendemos, y al final, pues cada quien que se quede con su verdad. Y entonces, pues aquí se desconfiguró todo, porque pues entonces fue más bien como un diálogo de sordos, ¿no? Donde yo las escuché, los escuché, ustedes me escuchan a mí y al final me quedo con lo mismo. Eso no es un diálogo, ¿no? El diálogo implica, por supuesto.
partir de lo que yo soy y yo, ¿sabes qué? Yo soy esto. Dialogo con lo que es Marce. Marce es esto, ¿no? Ok, yo aprendo de Marce, Marce aprende de mí y evidentemente en la relación nos vamos configurando, pero sin que yo, Iván, deje de ser Iván y Marce deje de ser Marce, que también sería el otro polo opuesto, que la iglesia se ha movido más en este ámbito, ¿no? Con la idea de este evangelizar es a fuerzas te tienes que hacer cristiano para que te salves. No, por supuesto, la salvación universal es en Cristo y hay que asumirlo. Evidentemente ahí está y toda salvación va a ser en función de Cristo, eso no lo negamos, ¿no? Pero de ahí que condenemos sin más lo demás, híjole, ya es un poquito más complicado, ¿no? Que ya es aquí donde el discurso teológico se vuelve muy áspero, ¿no? Porque en última se dice, o te vas a salvar o no me voy a salvar o qué rollo. No, espérame, es más complicado que eso, ¿no? Complicado y sencillo a la vez, porque, vuelvo a decir, la salvación universal es en Cristo. De aquí que Cristo se valga de diferentes formas y medio para salvar a quienes no creen en Él, ya es otra cosa, otra forma de abordar el problema. ¿No? Pero si tajantemente decimos, no, si no crees en Cristo, rezando el rosario, yendo a misa, etcétera, etcétera, no te vas a salvar, híjole, pues habría que ver incluso cuántos católicos nos salvamos, ¿no? De entrada. Entonces, que es ahí justo un poquito la problemática en todo esto, ¿no? Muy Sí, bien. maestro, ahí entraría lo que dice la palabra, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor se va a salvar. O sea, yo creo Ujú, que es más que nada, yo creo que el ejemplo, ¿no? La vida, como dice San Francisco, que tu vida sea el evangelio, que la gente vea, o sea, que estás dando ese testimonio, para ujú, que en verdad la gente crea, porque dice, si tú me estás diciendo una cosa y yo te veo que estás haciendo otra cosa y no hay esa coherencia, pues menos vamos a poder atraer más corazones hacia el Señor. Tenemos que ser coherentes con lo que profesamos y con lo que hacemos, decimos o hasta pensamos. ujú. Sí, exactamente. Por eso podemos ver ahí la gran autoridad del Señor Jesús, ¿no? Es hijo de Dios y tiene autoridad, por supuesto. También tiene autoridad, ¿por qué? Porque lo que dice lo hace, y lo que hace lo dice. Entonces, esta expresión que también ahí vemos la gran autoridad del Señor Jesús, ¿no? Y que tendríamos que asumir todos los cristianos, ¿no? Muy bien, pues vamos dejando hasta aquí nuestra sesión, si no hay un comentario más. Ya concluimos con esta lectura y muy bien en tiempos, porque la próxima semana entonces tendremos nuestras charlas mensuales. No van a girar en torno, ya estamos pues ya una semana previa a Semana Santa, entonces va a girar en torno al misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Jesús, para tener como el último empujoncito de preparación para nuestra Semana Santa. Semana Santa no nos veríamos este, por la misma cuestión de Semana Santa, quizá tengan actividades. También yo iré de misiones a donde voy con mi esposa, pues no sé si tenga internet y demás, entonces pues para no andar con que les aviso si sí, si no, y bueno, todo este rollo, mejor nos concentramos en vivir nuestra Semana Santa ahí en donde quiera que la vayamos a vivir y nos veríamos hasta la semana de Pascua, primeramente Dios, yo les estaré avisando, pero de pronto, dentro de 8 días, el último empujoncito de preparación para nuestra Semana Santa, y en eso girará nuestras charlas mensuales, ¿no? Primero Dios, entre viernes o sábado les envío la invitación a nivel grupal. Y el lunes les recuerdo ahí de manera personal, para que se puedan ir integrando, ¿no? A esto. Muy bien. Nora, tenías ahí tu manito levantada. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nomás un comentario. Fíjate que hace poco me tocó escuchar a un sacerdote en una plática que hablaba del Concilio Vaticano II como
un concilio pastoral más que Ujú. teológico. Y yo me he dado cuenta que el Concilio Vaticano II tiene ambas líneas, ¿verdad? Tiene una línea teológica y también tiene una línea pastoral, ¿verdad? O sea, es una duda que tenía, porque al escuchar a este sacerdote que decía mucho, no había un concilio teológico y lo nombraba al Concilio Vaticano II como solo un concilio pastoral y no teológico, y creo que tiene ambas líneas, ¿verdad? Sí, tiene ambas líneas. A propósito, ahorita que comentas esto, el día martes, pues ayer, hubo reunión de profesores de teología en la universidad. Y y pues ya después de una reunión general, nos pidieron que nos fuéramos a nuestras especialidades, ¿no? En mi caso es dogma, pero de dogma fuimos poquitos y de pastoral fueron poquitos. Y entonces dijeron, ah, pues entonces que los de dogma y pastoral se junten, ¿no? Y pues empezaron como las carcajadas, o bueno, las risas en medio del cúmulo de teólogos, independientemente de la rama, porque a veces se suele decir que entre dogmática y pastoral hay pelea, porque lo dogmático es a rajatabla, mientras que lo pastoral a veces se entiende como más amplio. ¿No? Entonces, aquí yo creo que como que habría que matizar, porque el Concilio Vaticano II es de los más teológicos en el sentido de que hubo teólogos especialistas en el concilio, a diferencia de otros concilios. Entonces, yo creo que la distinción que sí se tendría que hacer en todo caso es entre pastoral y dogmática, porque ahí sí, el concilio fue, no que no haya sido dogmático, sino que no modificó nada de la dogmática, no releyó nada de la dogmática. En la dogmática en sí misma, más bien intentó la dogmática presentarla desde lo pastoral y por eso hay la razón de que se diga que el concilio es más pastoral que dogmático. Pero si la teología la entendemos como la reflexión de no solo de la fe, sino de la realidad en la que está inserto el hombre, la fe, pues entonces por supuesto que fue teológico el concilio. Más bien la diferenciación está entre lo dogmático y lo pastoral. Ahí sí, fue mucho más pastoral que dogmático, ¿no? Hay documentos dogmáticos, pero menos, a diferencia de los pastorales o con un carácter mucho más pastoral, etcétera, pero evidentemente es un concilio netamente teológico, ¿no? En ese aspecto. Y ahorita este documento que estamos leyendo, me encanta como reflexionar que de alguna manera la teología o la mirada desde la teología da mucha luz a la antropología, ¿no? O sea, Mm, como que viene a clarificar y a poner cada cosa en su lugar, y como que darle el valor. Y creo que es una necesidad muy grande, incluso en este momento en la iglesia, porque volvemos a encontrarnos con muchos sacerdotes, tristemente, que empiezan a querer vender la salvación de Jesús, ¿no? Venderla con ritos, con compromisos, y no se pierde, se diluye mucho el evangelio. Y ujú. esta parte de verdad que sí nos toca como de alguna manera trabajarla más. Y te lo Sí, agradezco. no, con gusto, Nora. Sí, al final de cuentas se trata de una evangelización, podríamos decir hoy, más orgánica, ¿no? Justamente la experiencia, antes que conocimiento, experiencia de Dios. Parece que por ahí, ¿no? Podríamos ir yendo. Muy bien. Gracias, Nora. Betty, adelante, por favor. Sí, hermanos, nada más con un mensaje de la hermana Sol, Ah, que les manda un atento saludo y gracias por preguntar ella, y que yo creo que la próxima semana ya estará con nosotros. Muchas excelente. gracias. Salúdanosla también, dale un abrazote por nosotros. Gracias. Claro, bueno, gracias, muy amables. Con gusto. Muy bien, pues entonces vámonos a descansar y nos vemos primero Dios la próxima semana para nuestro último empujoncito antes de la Semana Santa y les mando la invitación al grupo y luego de manera personal, ¿sale? Entonces, primero Dios nos vemos